Quiero darles la bienvenida nuevamente. He visto y he leído a personas que ya conozco de varias actividades anteriores, así que bienvenidos nuevamente. Espero que todos se encuentren bien y desde INISEC, por supuesto, enviamos a todos un caluroso saludo y que sobre todo la salud les acompañe hoy y siempre, ya debido a las circunstancias. Y hoy hemos preparado una jornada espectacular en el sentido que hemos reunido un grupo de profesionales de destacada trayectoria que van a analizar en profundidad todo lo que está ocurriendo con teorías realmente que ustedes van a poder después discutir del conflicto de Siria. Esto está basado en una actividad complementaria que NICEG ha preparado con todos los profesionales a cargo debido al curso que está actualmente activo y cuyo líder es David de Caixal, nuestro profesor y director del área de seguridad y defensa de INICEG, y que de alguna manera complementa el estudio que todos los alumnos están realizando en este momento. Este curso, que tiene una duración de aproximadamente un poco más de un mes, está siendo estudiado por cerca de 620 personas que fueron becadas por un esfuerzo que hizo INICEG en entregar esta beca. Agradezco a todos, primero, vuestra participación. Esto es un evento muy importante para INICEG. INICEG está creciendo muy rápido gracias a ustedes y nada más que a ustedes. Y ha sido posible la realidad o hacer realidad muchos proyectos que INICEG tiene y tenía en cartera. Gracias a estas actividades hemos podido expandirnos a diferentes partes del mundo y tenemos cobertura por más de 10 a 15 países, ya sea con oficinas o con partners para trabajar en el desarrollo académico de cada región. Buenas tardes, muchas gracias Rosana por la presentación. Ante todo, dar las gracias a los ponentes, a los panelistas que están esta tarde con nosotros en este workshop de análisis de la geopolítica y la geoestrategia del conflicto de Siria, enmarcado dentro del curso de la guerra secreta del Estado Islámico. También a todos aquellos alumnos que se han inscrito para seguir este workshop, que a lo largo de la tarde iremos analizando diversas perspectivas del conflicto de Siria, tanto de lo que es la intervención rusa en el conflicto, como el ejército ruso ha cambiado el tablero de la geopolítica en Oriente Medio con su intervención en el conflicto sirio. También, evidentemente, aparte de Rusia, la intervención de Irán y la intervención de las milicias libanesas y de Hezbollah. En las otras conferencias que iremos viendo con nuestros panelistas, iremos también analizando la situación de los foe fighters, de los terroristas que han ido a combatir desde Europa al conflicto de Siria y de Irak, y cómo han ido regresando hacia Europa, cómo desde la inteligencia europea y de los diversos servicios de inteligencia y de los diversos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de diversos países europeos, se hace ese seguimiento de esos perfiles terroristas que están regresando hacia Europa. Evidentemente también el papel que ha tenido Turquía en el envío de esos yihadistas a través de Siria, como Erdogan ha ido sacando esos grupos y esas milicias proturcas enviándolas a Libia, y como desde Libia han ido pues, también regresando hacia Europa vía Italia. Algunas de las otras ponencias que iremos viendo también, como la teniente coronel Manuel González, como la pugna entre el Islam sunita y los hermanos musulmanes y wahabismo. Luego también veremos ese peligro de esa amenaza en el Mediterráneo oriental por parte del teniente coronel Ignacio Moreno, sobre cómo puede afectar esa amenaza del terrorismo yihadista al Mediterráneo y sobre todo también a la situación en la zona del Mediterráneo Oriental, en la zona del conflicto de Siria. Y finalmente la ponencia de Shimshon Zamir sobre Israel frente al terrorismo, cómo Israel se defiende y lucha contra esa amenaza constante del terrorismo y del islamismo en sus fronteras. Empezar con el primer ponente. Vamos a presentar al general Antonio Esteban, que será el primer panelista de este workshop de esta tarde.
una breve descripción del currículum del general Antonio Esteban, que es general de brigada, secretario general del Mando de Adiestramiento y Doctrina de las Fuerzas Armadas. Anteriormente fue jefe de estudios de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Respecto a su formación académica, ha cursado numerosos estudios, tanto militares como civiles, Premio Nacional de Periodismo José Ortega y Munilla. Respecto a su trayectoria profesional, el general Esteban ha desarrollado la mayor parte de su carrera en unidades de la Legión, donde estuvo destinado en todos sus anteriores empleos. Ha participado en 6 misiones internacionales en diversos escenarios, principalmente en el área de los Balcanes y Oriente Medio, y también es el director del máster universitario oficial de INISEC en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Hay que irse bastante atrás, desde que el partido Baas sirio subió al poder allá en 1963, mantuvo, era un régimen, evidentemente musulmán, el país es musulmán, pero era un partido que pretendía instaurar un régimen, en cierto modo, laico y socialista. Y por eso hizo un acercamiento desde 1963, insisto, a la entonces Unión Soviética. Los que aparecen en la fotografía son Leónidas Brezhnev, que fue el sucesor de Nikita Khrushchev, que a su vez fue el sucesor de Stalin, que sí les sonará a todos o lo recordarán más. Con Hafez al-Assad, que es el padre de Bashar, el actual presidente de Siria. Desde que Hafez al-Assad subió al poder allá en 1971, hay que decir también que previamente había estado en Rusia formándose como piloto militar, pues el acercamiento hacia Unión Soviética en aquel tiempo pues fue más intenso y los lazos más estrechos. De hecho, y lo digo aquí porque es importante, de aquella época data el acuerdo mediante el cual los rusos tienen una base naval en el puerto de Tartus. Y el convenio, igual que los americanos, la tienen bajo diferentes acuerdos, pues aquí en España en Rota o tienen la base de Guantánamo en Cuba, pues ambos gobiernos, la Unión Soviética y Siria, firmaron un acuerdo en 1971 para que el quinto escuadrón, que llaman ellos, la quinta flota, tuviera una base en Tartus. ¿Por qué? Pues con la declarada intención de poner freno o tener una base en el propio Mediterráneo, no tener que venir de Crimea, desde Sebastopol, para enfrentarse o para equilibrar el poder que en aquel momento ejercía en el Mediterráneo la sexta flota americana. Posteriormente y casualmente hubo el mismo año, el año 2000, una sucesión de los líderes que hasta ahora permanecen al mando o al frente de sus respectivos países. El hijo Bashar sucedió al padre y en Rusia no nos vamos a entrar en la disolución de la Unión Soviética porque sería objeto de una semana de conferencia, pero bueno, de Unión Soviética se pasó a Rusia y el Vladimir Putin, el indiscutible líder de Rusia en el indiscutible y único líder de Rusia en el siglo XXI, pues accedió también al poder precisamente en el año 2000. Y esas tradicionales relaciones de cooperación y amistad, pues se fortalecieron. De hecho, también en aquella época, creo que fue también en 1971 o un año por ahí, se firmó un tratado más amplio de amistad y cooperación en materia militar, que incluía el uso de la base de Tartus, digamos, en beneficio de los rusos, y el apoyo militar ruso y el suministro de sistemas de armas por parte de Rusia a Siria. Sobre las cuestiones humanitarias y el posible empleo que se venía rumoreando de armas químicas. Efectivamente, el 21 de agosto del 2013, según parece, y lo ha confirmado la ONU, se emplearon esas armas químicas y causaron, especialmente en una población que se llamaba Guta, se cifra, no solo en Guta, sino en todo el territorio, de alrededor de 1.300 víctimas
las armas químicas, la mayoría o muchos de los cuales eran civiles. Estados Unidos dijo que era la gota que colmaba el vaso, pero y echó, yo creo que una sonda. En septiembre acercó su flota a la costa siria y lanzó 2 misiles. No se sabe sobre qué objetivo, pero el caso es que los 2 misiles nunca llegaron. ¿Y por qué no llegaron? Pues según parece, porque los interceptaron las fuerzas de protección antimisil que Rusia tenía, tanto en Siria como embarcadas, como a través de su fuerza aérea. De hecho, parece ser que uno de los misiles lo interceptó un barco con otro misil y otro de los misiles, estos son conjeturas y lógicamente nadie oficialmente lo declara ni lo declarará, y otro parece que fue interceptado por un avión. El caso es que esos 2 misiles fueron los primeros y únicos que se lanzaron y que no llegaron al objetivo. Ahí se quedó en un impasse entre 2013 y 2015, pero con un problema increciendo. El Estado Islámico estaba triunfando y de hecho en el 2014, 29 de junio del 2014, el teórico primer califa, no recuerdo ahora su nombre, no lo recuerdo, el 29 de junio declaró el califato, ascendía de estado a califato, esto debería ser como de rey a imperio, y declaraba, porque estaba teniendo éxito y estaba ya controlaba media Siria y medio Irak, pues aspiraba a que su imperio recuperaba los esplendores de los imperios omeya y otomano de hace algunos siglos. ¿Qué ocurría en ese momento? Pues que se calculaba que aproximadamente un 8% de esos foreign fighters, a los que se le ha hecho referencia, eran rusos, de las repúblicas que ya he mencionado, pero rusos al fin y al cabo. Con lo cual, Rusia, si había un retorno de combatientes, iban a retornar, pues se calculaba que entre 80 y 90.000 rusos, con unos cuantos años de guerra, de experiencia bélica y de fanatismo incrementado. Con lo cual, que el Estado Islámico fuera más, era, no diría a la larga, sino a corto o medio plazo, un gran problema para Rusia. Y la gota que colmó el vaso, Rusia ahí ya tenía despliegues, intervenía, asesoraba y tal, pero a partir del derribo del vuelo 9268, que como digo era un vuelo turístico entre un enclave turístico que está al sur de la península del Sinaí, en el Mar Rojo, a San Petersburgo, pues parece, un artefacto explosivo fue colocado en el aeropuerto y según las investigaciones, pues el responsable era el Estado Islámico. Y da como comienzo de la guerra abierta o de la intervención militar abierta en apoyo del régimen sirio. La situación era la que aparece en pantalla. El gobierno controlaba solamente la parte occidental, la más pegada a la costa. La parte blanca es el desierto, eso pues, bueno, estaba teóricamente controlado por el ISIS, pero allí es que no hay nadie. Pero el ISIS controlaba todo el Éufrates, las carreteras que unen Turquía con Irak y la ruta también desde la zona controlada de Damasco hacia esa arteria que va de Alepo a Raqqa. Al norte, aprovechando las circunstancias, pues se hicieron fuertes los kurdos y luego había unos cuantos grupúsculos de facciones rebeldes no radicales o no excesivamente radicales que se agruparon con lo que llamaba la oposición libre siria, que era la parte o la facción que apoyaba a Occidente. Lo que pasa es que al final fueron minoritarios y militarmente débiles. Y el ISIS fue el que triunfó. Ojo, el ISIS controlaba la parte de Siria que se ve, pero es que al otro lado de Irak controlaba tanto más territorio, además con grandes reservas petrolíferas, lo cual le daba una solvencia económica bastante grande.
Como ya era guerra abierta, ahí el Kremlin echó el resto y envió a combatir o a apoyar a las fuerzas de combate sirias, oficialmente a 63.000 militares, pero sobre todo una fuerza aérea impresionante, que es la que actuó, al igual que habían hecho los occidentales en Libia, pues machacaron en tierra las posiciones del ISIS, sobre todo, ¿no? Oficialmente el Kremlin dijo que esta intervención empezó en octubre del 2015 y se dio por finalizada en marzo del 2016, el 15 de marzo, el 16 de marzo completamente. O sea que no duró ni 6 meses, ¿no? Bueno, pues según las cifras que aporta el Kremlin a través del Ministerio de Defensa, hubo 39.000 ataques aéreos. Esos son 240 ataques aéreos, 240 aparatos atacando cada día. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que se cifra en unos 86.000 bajas mortales causadas al ISIS y, por supuesto, la destrucción de todo o de una gran parte de sus vehículos, infraestructura, bases, etcétera, etcétera. ¿Resultado de todo esto? Pues que en tierra, a lo mismo parecido que a lo que había pasado en Libia, las tropas del gobierno, en este caso, las de Bashar al-Assad, pues conquistaron o tomaron prácticamente todo lo que en aquel tiempo estaba en manos de ISIS. Con una particularidad, los kurdos del norte, que reciben a su vez el apoyo de Occidente, pues también aprovecharon para extender un poco sus fronteras hacia el sur. Y la parte del ISIS, que a fecha este mapa es aproximadamente de finales del 2016, pues cada vez ha ido perdiendo y ahora digamos que prácticamente forman, pues, yo diría que elementos guerrilleros irregulares. Ya no pueden considerarse una fuerza armada pues convencional, por supuesto que no, pero ni siquiera, en fin, de una entidad potente. Como he dicho, no, en el 17 de marzo del 2016, Rusia dio por finalizado la intervención militar, pero al igual que hacen las fuerzas occidentales, para justificar su presencia, o la fuerza que hacen las fuerzas occidentales en determinados momentos, ha mantenido, digamos, o mantiene una fuerza algo más reducida, sobre todo en elementos de combate aéreo, porque ahora ya los bombardeos no son tales, una fuerza de combate, una fuerza militar que teóricamente está allí para la estabilización y el mantenimiento de la paz, la ayuda humanitaria y la reconstrucción del país. De hecho, allá por 2018, esto es un cuadro que el gobierno ruso le encargó a ese individuo español que salía en la primera foto, que es el pintor Augusto Ferrer Dalmau, que fue a Rusia a tomar apuntes, a vivir un tiempo en la zona para poder pintar un cuadro realista y con rigor. Y efectivamente, en mayo del 2019, este cuadro que se llama Alepo, la ayuda ha llegado, y en este caso pone a los rusos como, ahí ven las banderas rusas, soldados al principio en actitud amigable, un camión repartiendo ayuda a los sirios, pues se entregó al Kremlin en mayo del 2019. Al siguiente ponente, que en este caso es el teniente coronel Manuel González, con su intervención sobre la pugna en el Islam sunita, hermanos musulmanes y wahabismo. Una breve presentación del teniente coronel. Teniente coronel Manuel González, del Arma de Artillería, máster en Paz, Seguridad y Defensa por la Universidad Gutiérrez Mellado, de la UNED, doctorando en la Universidad de Granada, el lenguaje no verbal, intercultural y su aplicación en la formación civil y militar,
Profesor de diversos cursos en las áreas de concienciación cultural, negociación intercultural, lenguaje no verbal, intercultural, historia y doctrina del Islam, sectarismo islámico, sunismo, chiismo, mapa de religiones, la religión como factor polimológico y conflictos religiosos, inteligencia cultural, terrorismo yihadista, génesis, evolución, redes y perfiles. Codirector y profesor y coordinador del curso de experto en prevención y gestión de crisis internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid. Director y profesor del curso de Desarrollo Cognitivo e Inteligencia Operativa del Centro Superior de Estudios Internacionales, entre otros, y ha realizado pues, varias publicaciones y participado en diversas conferencias y ponencias. Además, el teniente coronel también es profesor del Máster de Terrorismo y Geoestrategia Internacional de INSEC. A iniciar un poquito con el mapa de Siria, un mapa complicadísimo, como vemos ahí con esta serie de colores, donde todos estos colores representan no solamente formas de ver el mundo, cosmovisiones, creencias, sino también representan etnias, grupos étnicos más o menos minoritarios. Vamos a centrarnos en los principales, que son los suníes, con casi un 70% de la población siria, los chiíes, que alcanzarían pues, un 15%, de los cuales alawitas tendríamos un 13-15%, porque las cifras varían mucho, y más máxime con la guerra, que las cifras tanto de población como de creencias, por supuesto, que no son muy fiables. Luego tenemos una minoría de drusos, sobre todo en el sur, en la zona que está de color rosáceo en este mapa. Vamos a indicarlo aquí con el cursor para que se vea bien. Esta zona aquí sería la zona drusa, sobre todo. Hay algunos drusos también por la zona un poquito más al norte del país. Y luego tendríamos, bueno, minorías como los alevíes, cristianos, que representan un 3% de la población, y otras etnias, pues turcomanos, circasianos, etc. Vamos a ver cómo esta pugna no solamente se está planteando entre suníes y chiíes, sino también hay otro factor más, que es el que vamos a ver dentro del Islam suní, el de wahabíes versus hermanos musulmanes. Para hacer un repaso rápido del tema de los chiíes lo que tienen en su cabeza, en su concepción doctrinal, es que confían en la llegada de un Mesías que llegará cuando llegue el fin del mundo, que al paso que vamos está casi al llegar, la semana que viene falta ya. Pues este fin del mundo que llegará traerá un Mesías, y ellos confían en que este Mesías sea un descendiente del profeta Muhammad. Dependiendo de la ramificación que tenga esta persona con respecto al profeta, pues la rama número 5 serían los quintistas, septimanos, duodecimanos, que son los de Irán, precisamente, que creen que esta persona, Muhammad al-Mahdi, es decir, el que cierra el ciclo, Muhammad lo abrió y Muhammad lo cerrará, según dice en su teoría, vendrá al final del mundo, pues, para desvelar los secretos que tiene el Corán en esos 7 niveles de secretismo que confían algunos chiíes en ellos. Bueno, pues dentro de estos chiíes vamos a ver cómo hay una rama que son los alawitas. Alawitas, no confundiendo el término con la dinastía alawita, que es un término diferente, aunque se escriban igual. Alawita como rama religiosa, alawita como dinastía en Marruecos. Centrándose en la rama alawita, cuyo nombre auténtico es el nuzairismo, porque provienen del Nuzair. Nuzair es un pensador situado más o menos en esta altura, en el pensador número 10, aquí en este descendiente del profeta Muhammad, al-Haldi. Como estaba encerrado en la cárcel, lo que hizo fue darle voz a su mensaje a través de su secretario, que se llama Nusair, y este empezó a expandir una nueva religión basada en diferentes condicionantes. Es decir, es una mezcla muy sincrética de religiones, donde meten teorías del cristianismo, teorías del Islam. No siguen el Corán, siguen un libro llamado el Kitab al-Makbu, aquí lo tenemos. No van a peregrinar a la Meca. Hacen misas con pan y con vino, como los cristianos, y celebran la Navidad, Pentecostés, fiestas cristianas. Además, no van a la mezquita, sino que van a unos oratorios por la noche. Creen en la reencarnación de las almas. De hecho, cuando una persona va a Siria y pregunta si una persona es chií, y encima le pregunta si cree en la reencarnación y dice que sí, es bastante probable que sea alawita o aleví como mucho. Y luego tiene una especie de trilogía formada por un pensador del siglo XIII, Salman al-Farisi, pensador alawita, por supuesto Ali en el centro y el profeta Muhammad. Al ser Ali el central, por eso son chiíes, se considera una herejía por parte del sunismo. Esto es más o menos el perfil de los alawitas, llamados así porque los franceses le pusieron un nombre que se fue deformando con el tiempo, les Salawit, los que estaban allí siguiendo a Ali, y a partir de este nombre de seguidores de Ali, de Suit Ali, de Salawit, se deformó en alawitas, que es como se le conoce actualmente, sobre todo en la zona de Siria y Líbano. Luego tenemos otra minoría que dije antes, que son los drusos, que es una minoría, pero una minoría con un alto nivel de combate, se me han tenido fama por ello. Los drusos provienen del siglo XI, cuando ese califato fatimí predominaba en África y donde conquistaron
una ciudad, la gloriosa Al-Qaira, así se llama la ciudad, fundada por los chiíes de esta época. Bueno, pues el califa del momento, Al-Hakim, empieza a enloquecer con 12 años, que está en el poder, y empieza a cometer una serie de locuras. Entre otras cosas, destruye el Santo Sepulcro en Jerusalén y empieza a ordenar cosas como que las mujeres no pueden llevar zapatos, que hay que trabajar de noche y no de día, que los judíos lleven una señal, un capirote de madera en la cabeza y los cristianos una cruz colgada del cuello como señal de identidad religiosa, etcétera, etcétera. Bueno, pues Al-Hakim una noche desaparece con su burro por el Cairo. La gente piensa que este es el niño elegido. Bueno, pues este grupo que sigue las teorías, no de los que piensan que murió Al-Hakim, sino de los que piensan como su secretario, que se llama Al-Drasi, que este niño Al-Hakim es el niño elegido para que llegue al final del mundo, son los drusos, seguidores de Al-Drasi. La conformación histórica le fue moviendo desde la zona de Egipto hacia la zona actual de Siria, Líbano e Israel para conformar esta sociedad drusa, donde la mujer tiene una connotación especial, donde tiene un árbol sagrado, donde el día sagrado es el jueves, donde hay dos especies de castas, los espirituales o cuales y los ignorantes o yujales, y donde su bandera o símbolo está representado por esos 5 colores que vemos ahí en esa estrella de 5 puntas. ¿Y qué representa esta estrella? Bueno, pues es la diferencia entre los animales y los hombres, aquellas cosas que nos separan de la naturaleza animal, que son precisamente este concepto de hudud, es decir, lo que nos separa, lo que nos diferencia, que sería pues el pensamiento, la sabiduría, el alma, el hablar, la potencialidad y el futuro. Los drusos tienen unas herencias también platónicas y de Aristóteles, con lo cual el tema de la potencia y el acto lo plasman en esta estrella, el color azul, que es el sabik, la potencialidad, es decir, la conciencia de presente, y luego el tali, que sería el futuro. Bueno, pues este concepto un poco extraño de los drusos hace que se conformen como una especie de rama chií un poco extraña, dado que algunas personas consideran que ni siquiera son musulmanes. Hay que decir que los secretos de la religión pasan de padres a hijos y está prohibido que pasen a otras personas que no sean los elegidos. Los kurdos de mayoría sunita, la mayoría de ellos, aunque también hay unas minorías alevíes y yazidíes, pero bueno, muy poquitos. Yazidíes hay como medio millón. Kurdos que están enfrentados, como sabemos, con el gobierno de Turquía y considerados el PKK, el Partido de los Trabajadores Kurdos, como un partido terrorista, aunque están sentados en el Parlamento de Turquía como partido político, pero su representación política está en el Parlamento, mientras que otro grupo, el PKK, se encuentra como elemento terrorista dentro del Estado turco. Con diferentes divisiones, hay un comité kurdo central y luego tenemos los comités kurdos de cada uno de los estados donde hay mayoría kurda. Los kurdos están en todo el mundo, pero la mayoría están en Turquía, donde no hay cifras porque está prohibido sacar cifras del censo kurdo, en Irán, en Irak y en Siria, donde aproximadamente hay en este rincón, que luego veremos cómo han ampliado, aprovechando la guerra, pues unos 2 millones aproximadamente de kurdos, 2,5 millones. Bueno, así se mapa una visión un poquito más amplia de ver cómo lo que está en verde serían para los suníes, luego tendríamos chiíes y tendríamos algunas minorías cristianas. Y en la parte de Irak, y lo nombro porque va a ser el país vecino y las connotaciones del Estado Islámico, del Daesh, el llamado Estado Islámico, han tenido ese traspaso de fronteras, pues tenemos al norte los kurdos, en el centro tendríamos los suníes y en el sur los chiíes, con la particularidad de que hay más chiíes que suníes. Un 60-65% de los iraquíes son chiíes, pasa al contrario que en Siria, donde la minoría poblacional es chií, aunque estén al mando por lo que luego veremos del partido Baath. Vamos a ver entonces también otro ingrediente más para convertir luego el tablero, que son los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes nacen en Egipto, a través de ese pensador, nació en 1906, Hassan el-Banna, que crea una asociación de corte benéfico espiritual llamada Hermanos Musulmanes, fundada en 1928, con esa simbología que me está diciendo que se basan en religión y en combate con esas 2 espadas cruzadas y con ese Corán. Bien, así lo definió Hassan el-Banna esta asociación, un mensaje salafí, una senda suní, es decir, seguir la vida del profeta, establecer contacto con Dios a través de la concentración, y luego también es una organización política, club deportivo, unión cultural, educativa, compañía económica e idea social, es decir, todo lo abarcan los hermanos musulmanes. Es un ente que luego veremos que está estructurado para abarcar todos los ámbitos de la vida. ¿Y en qué se basa esta idea de los hermanos musulmanes? Bueno, pues se basa en la religión musulmana, en recuperar esa lectura del Corán y ese afán de seguir al profeta Muhammad,
en el combate es innecesario, en la justicia social fundamental, además ha sido copiada este concepto por partidos, como ya sabemos, como por ejemplo Hezbollah o como el Daesh en algunas zonas para atraer a la población, con ese reparto de riquezas, con esa teoría de ayudar al que no tiene, de darle pues, o clases o apoyo médico o apoyo jurídico a quien le haga falta gratuitamente, sobre todo por parte, cuando se quedan los hermanos musulmanes, de las sociedades medias egipcias. También anticolonialismo, hay que pensar que en aquel momento era Gran Bretaña quien estaba influenciando muchísimo la política egipcia, y también un nacionalismo panislámico con la idea de crear una nación única musulmana. Bien, está la estructura de los hermanos musulmanes. Vemos cómo abarcan un montón de cosas. Todo el territorio estaba distribuido en familias y cada 11 familias hacían un clan, cada 11 clanes un batallón, cada 11 batallones un distrito y así sucesivamente. Tenían una distribución de todas estas disciplinas sobre el terreno. Con lo cual vemos que estaba muy bien distribuido y por eso tuvo tanto éxito. Porque la gente veía que quien te ayudaba era precisamente los hermanos musulmanes y no la estructura muy lenta y muy burocrática del gobierno egipcio. Bien, aparece una figura más porque la idea de Hassan el-Banna es llegar al poder a través de eso, de que la gente tenga confianza y de que deposite la confianza en hermanos musulmanes, pero aparece la figura de Sayyid Qutb, que es este hombre, maestro de escuela, que es destinado a Estados Unidos durante 3 o 4 años. Allí se empapa de los sistemas educativos de Estados Unidos, pero no solo de eso, sino que viene transformado, se marchó laico y regresó a Egipto, precisamente regresó a Egipto, transformado diciendo que los occidentales, los americanos y por ende todo el resto de occidentales, eran promiscuos, egoístas y materialistas, y que había que recuperar la identidad islámica en Egipto para llegar a que sea una buena sociedad. Por lo tanto, cuando llega a Egipto, se mete en la hermandad de hermanos musulmanes, pero de una manera tan ferviente que considera que para llegar al poder no es solamente la acción social y la parte política, sino que hay que hacerlo con la fuerza. Y por ello empieza una serie de atentados, y uno de ellos encaminado a terminar con la vida del entonces presidente Gamal Abdel Nasser. No lo consigue, este magnicidio, y es apresado junto con sus 2 compinches, y durante 11 años en la cárcel, en el cual se fue conmutando la pena de muerte por pena perpetua y al fin fue combinando hasta que por fin la pena de muerte se ejecutó después de 11 años y ya fue ejecutado Sayyid Qutb. Pero durante esos años le dio tiempo a escribir algunas obras, como las que vemos aquí, milestones, hitos, de lo cual hay una especie de extracto del libro que se puede ver en pantalla, o otra obra muy famosa llamada A la sombra del Corán. Todos ellos son referentes actualmente de los yihadistas que se mueven. Esta estructura, como vemos, se queda entonces dividida en 2 zonas, la parte política, la que está en verde, y la parte roja, que es la parte más violenta, la parte clandestina, creada por Sayyid Qutb, que luego ha tenido diferentes ramificaciones. La parte política, ya sabemos que acaba en el partido Al-Hurriya wal Abdala del presidente Morsi, que murió además durante su juicio un par de años, y que fue presidente durante aproximadamente 1 año en Egipto, hasta que al-Sisi pues, llegó al poder. Y luego también tenemos la rama clandestina, que es la rama violenta, que se ha ido transformando en grupos terroristas, como la Yamal Islamiyya, en donde tenemos a este clérigo, Abdelrahman, que es el que efectúa el atentado de las pirámides de Luxor, el que también lleva a cabo el atentado contra los Torres Gemelas de Nueva York en el año 93, el primer atentado de los dos que han sufrido. Grupos como la Yihad Islámica, que son los que asesinan al presidente Anwar Sadat en octubre de ese año 81, cuando está persiguiendo el desfile del presidente Anwar Sadat, y este teniente de infantería se acerca con un Land Rover, ametralla a todo el mundo, dejando muerto al presidente y herido al que luego fue presidente Mubarak. O Tawfiq al-Hira, otro elemento también violento, muy, muy radical, que es una filosofía extendida por todo el norte de África, Europa y Oriente Medio, llamado Tawfiq al-Hira, anatema y expulsión. Y de aquí surge una ramificación llamada Tanzim al-Jihad o Jihad egipcia, que en aquel momento estuvo comandada por el actual director de Al-Qaeda, al-Zawahiri, que aquí lo vemos en pantalla, que ingresó muy joven en hermanos musulmanes, con 14 años, luego se hizo médico, cirujano y posteriormente, ya cuando conoció a Bin Laden, ya fue su jefe de operaciones en Al-Qaeda durante mucho tiempo en Pakistán. Actualmente, tras la muerte primero de Ayatollah Hassan, primer emir de Al-Qaeda, luego de Bin Laden, segundo emir de Al-Qaeda, ya llega al poder el señor al-Zawahiri. Paralelamente hablar de las semillas hermanos musulmanes en Turquía. Aquí tenemos la biografía muy rápida del presidente Erdogan. Recordemos que una persona bastante inteligente se ha hecho a sí mismo, empezó vendiendo Coca-Colas en los partidos de fútbol y ha terminado de presidente de Turquía.
Se introdujo en el año 75 en un partido, el Partido de Salvación Nacional, de corte islámico. Ya sabemos que en aquella época no estaban bien vistos los partidos religiosos en Turquía, incluso estaban penalizados. Hubo un golpe de Estado porque ya empezaban a surgir partidos musulmanes en Turquía y algunos militares guardianes de esta laicidad del padre de la patria, de Atatürk, vieron cómo empezaban a surgir algunas semillas, pero una vez frustrado el golpe, se pasa al Partido Prosperidad, también de corte musulmán. Con este partido se presenta a las elecciones y es alcalde de Estambul. Siendo alcalde de Estambul, leyó estos versos: las mezquitas son nuestros cuarteles, la cúpula nuestros cascos, los minaretes nuestras bayonetas y los creyentes nuestros soldados. Y esto le hizo, por aquel momento, en aquella ley que había en aquel momento en Turquía, ser condenado a una pena de prisión y además a estar inhabilitado para el cargo público durante 2 años. Con lo cual, su partido, que cambió de nombre luego, se fue al partido AK-Parti, el actual partido del presidente Erdogan, basado en la filosofía de hermanos musulmanes, no pudo ser primer ministro hasta un año después, que cuando cumplía su pena de inhabilitación para cargo público, con lo cual estuvo el segundo de a bordo del partido, porque el partido ganó las elecciones. Todo hay que decirlo como cosa curiosa, gracias a la financiación del perseguido Fethullah Gülen actualmente. Todo esto es para indicar esta trayectoria del presidente Erdogan y su afinidad a hermanos musulmanes, que además podemos ver con diferentes elementos de lenguaje no verbal. Aquí lo tenemos como muestra esa marca del 4, es decir, ese 4 que es traducido al árabe, es el nombre de la plaza donde los hermanos musulmanes fueron, pues tuvo una manifestación hace unos años, y en esa plaza que se parece al número 4, en el nombre del árabe, pues a partir de aquí este número 4 se ha quedado como simbología de apoyo a hermanos musulmanes, hecho, como vemos aquí, por Mursi y también por Erdogan, que no solamente lo hace en público, sino también vemos en su despacho esta simbología de hermanos musulmanes en su mesa de despacho. Queda claro entonces la afinidad del presidente y por lo tanto de Turquía frente a los hermanos musulmanes. Vamos con otro actor, otro concepto importante para comprender todo, que sería el partido Baath. El partido Baath, socialista, llega al poder a Siria, fue creado por 3 sirios: Michel Aflaq, cristiano; Salahaddin, suní; Sakilah Sursi, chií. Pues bien, con el lema Unidad, Libertad, Socialismo, llegan al poder, se establecen en diferentes países. Estos son los países donde tiene presencia el partido Baath, y es presidente del partido al que pertenece el padre del y también actual presidente, el partido Baath. Aquí vemos la evolución de Siria, con diferentes golpes de Estado en los años 50 y 40, la presencia de Nasser en los años 50, con esa doble presidencia presidencia única de doble país, Siria y Egipto, y luego cómo, a partir de estos años 50, lo he comentado antes en general, ya empiezan las relaciones con la Unión Soviética en aquel momento y la entrada en los años 60 del partido Baath. Por supuesto, esos lazos son lo que llevan a hacer, lo que en general, sobre la base de Tartus, el aeropuerto de ataque, etc. Estos lazos ya continúan con Siria. Aquí vimos al presidente Hafez al-Assad, que tiene una gran enemistad con los hermanos musulmanes desde que llega al poder en el año 1970. Recordemos que era ministro de Defensa y da un golpe de Estado y se coloca de presidente. La familia al-Assad ha marcado los destinos, no solamente el padre y el hijo, sino también el hermano del presidente, Arafat, el otro hermano Maher, y que iba a ser presidente, no Assad, sino Bashar al-Assad. Todo esto que se ha convertido en que había una gran rivalidad entre los hermanos musulmanes y los chiíes. Recordemos, los hermanos musulmanes son suníes, el presidente es Partido Baath Socialista Sirio y además es alawita chií. Y todo esto hace, estos enfrentamientos que hemos ido hablando antes del 79, ya van a eclosionar en el año 82, en febrero de ese año, entre el 2 de febrero y el 5 de marzo, donde se produce la matanza de Hama. Aquí vamos a situar a Hama para situarlo en el mapa sirio. Hama y Alepo eran los 2 centros mayores de enfrentamiento al presidente por parte de hermanos musulmanes, pero fue Hama, por sus características físicas que permitían mejor las operaciones de entrada, por parte de Rifat al-Assad, el hermano del presidente. Y aquí tenemos el resultado de estas operaciones, que fue la muerte de, no se saben cifras seguras, pero lo más seguro es que fueron entre 5 y 10.000 víctimas, muchos civiles. Otros hablan de 40.000 víctimas, pero bueno, las cifras más que se barajan son unos 10.000 muertos en esta matanza. Por lo tanto, vemos aquí cómo también hermanos musulmanes marcan su enemistad con el presidente. Y ya llega al poder el hijo. Muere inesperadamente el presidente Hafez al-Assad y su hijo, que estaba estudiando en Europa, oftalmólogo, pues es llamado para presentarse a las elecciones. Se presenta en Siria,
gana con un 95%, fue el único candidato y ganó. Pues ahí está. Y esto hace que Siria pues siga con la dinastía de los al-Assad. Por lo tanto, la situación siria antes de la guerra de la 2011 era pues con muchísimos jóvenes en desempleo, la juventud es mucha en Siria, el porcentaje de población es mucho joven, muy empobrecida, con muchísima corrupción, solamente los amigos del presidente, sean del partido Baath o chiíes alawitas, son los que están manejando el poder militar, político, económico y judicial. Todo va en base a las subvenciones. Poco petróleo había en Siria, pero suficiente como para vender un poco y subvencionar. Crisis de petróleo, se dejan las subvenciones, las economías bajan en la población, se junta con la sequía de los años precedentes a la revolución de 2011 y todo eso crea un síntoma de pobreza generalizado en el país. Por lo tanto, cuando se inician las revueltas árabes, el primer movimiento es la población pretende demandar más libertades, mejor economía. Unos chavales pintan Anderá en una pared, tú eres el próximo, la frase Inadaru Atalbib, es decir, tú serás el próximo doctor, y esto hace que el presidente, temiendo caer como otros presidentes de otros países árabes, tome medidas exhaustivas y demasiado fuertes, contundentes contra la población, con lo cual parte del ejército dice que no va a participar contra la población, otra parte pues se une al presidente, el que no quiere se va hacia la oposición creando esto que vamos a llamarlo la coalición nacional siria. Por otra parte, y paralelamente a todos estos actores que estamos hablando, aparece el Daesh, ya habló antes el general, no quiero volver al tema, año 99 es un grupo terrorista que luego se une a Al-Qaeda durante estos años y que llega al Bagdadi, el 29 de julio de ese año 2014, se autodenomina califa al-Baghdadi, aumenta su influencia a Siria y a Irak y en octubre del 19 muere y ahora es Abdulrahim al-Qurashi, también denominado con su nombre auténtico Abdul Rahman al-Nawil al-Sarbi o al-Natura. Bien, pues este es el actual dirigente del Estado Islámico, mal llamado así, Daesh, por otra parte, enfrentado también con franquicias como la de las Nusra, que es de Al-Qaeda. ¿Por qué se llama Daesh? Bueno, pues su nombre auténtico sería Estado Islámico del Sham. Sham es esa zona que abarca Siria, Líbano, Israel, Palestina y Jordania. Entonces es el Sham, pero se le ha puesto Daesh porque es una cosa despectiva, que es los que oprimen. Aquí tenemos el mosaico, resumen ya para ir finalizando, de los que están opositando al presidente Bashar al-Assad. Tenemos una oposición pro hermanos musulmanes, que se llama la Coalición Nacional Siria, donde se han ido metiendo un poquito de todos. Se han metido, pues alguna vez están los kurdos con sus fuerzas democráticas sirias, conformadas por toda esta serie de etnias y creencias. Está, por supuesto, el Consejo Nacional Kurdo dentro de estas fuerzas, con sus dos fuerzas principales, las femeninas y las masculinas, las IPG y las IPJ, los famosos peshmergas. Tenemos el Ejército Libre Sirio, aquellos militares sirios que no quisieron enfrentarse a la población y que se fueron en contra del presidente Bashar al-Assad. Tenemos también el Ejército de la Conquista, conformado por muchísimos componentes. Aquí tenemos un montón, pueden ser 50, 150. Bueno, el principal podríamos denominar que es Tahrir al-Sham, que es pro Al-Qaeda, no olvidemos, pro Al-Qaeda, este de aquí. También tenemos el Frente Islámico Sirio, que desapareció en 2013. Tenemos las brigadas de Al-Quds, palestinas, que hace ha habido pues funerales por la gente que ha muerto de Al-Quds en favor del presidente sirio, y por supuesto tenemos al Daesh. Es decir, todos estos son los protagonistas. Tenemos, como vemos, por un lado un elemento chií, apoyado por ¿quién? Por supuesto por chiíes como Irán o Hezbollah de Líbano. En resumen, sería una oposición con apoyo de hermanos musulmanes, la Coalición Nacional Siria y el Ejército Libre Sirio de Bashar al-Assad, donde también se han unido no solamente chiíes, sino también algunos suníes, algunos cristianos, dependiendo también de los intereses particulares de cada uno. La inspectora jefe Marta Laguno, con su intervención sobre afectación al conflicto sirio, sobre la amenaza yihadista en España. Marta Laguno es inspectora jefe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Es licenciada en Derecho, ingresó en la Policía Nacional como inspectora en el año 2003, 2 años en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial. Desde hace 12 años desempeña su labor en la Comisaría General de Información dentro del ámbito de la inteligencia policial contraterrorista. De manera concreta, ha centrado su trabajo en el análisis estratégico del fenómeno yihadista,
y su afectación para España y los intereses españoles en el exterior. Realización también de diversos cursos en el ámbito de Policía Nacional, CEPOL, Europol y también Fuerzas Armadas en materia de inteligencia, análisis de riesgos y perspectiva y sobre todo también conocimiento del fenómeno yihadista en sus últimas y diferentes variantes, y también como reconocimiento de su labor con la concesión de la Cruz al Mérito Policial, de la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Para la consecución de estos objetivos, Daesh se vale de una doble estrategia. La estrategia de propaganda, la yihad de las ideas, la yihad mediática, como queramos llamarlo, y la estrategia operativa o la yihad del campo de batalla. Ambas estrategias van a repercutir de manera muy directa y muy clara en la amenaza que soporta España o que soporta cualquier país occidental. Estas dos estrategias son claramente coordinadas, dirigidas y emanadas de las estructuras centrales de la organización y son materializadas tanto por estas propias estructuras centrales de Daesh como por las estructuras locales o regionales descentralizadas. Pero siempre toda actuación de Daesh, todo comunicado, cualquier labor que se haga en favor de la organización va a tener una coordinación, una línea estratégica, un porqué, una guía, insisto, de las líneas centrales de Daesh. Vamos a ver ahora estas estrategias y empezamos por la estrategia propagandística de comunicación centralizada, que ha supuesto una de las claves del éxito de Daesh. Daesh ha dominado las plataformas mediáticas, ha dominado los medios. Al-Qaeda ya fue consciente en su momento de la importancia de Internet no solamente para señalar enemigos o para amenazar, sino para lograr nuevas bases, lograr la inscripción de nuevos miembros, lograr financiación. Pero Daesh ha supuesto también la generación de unos niveles de producción a nivel de Hollywood. Ha generado unos vídeos y un material que ha enganchado, ha llamado a la gente, son muy atractivos de ver en comparación con esos discursos estáticos a los que estábamos acostumbrados con Al-Qaeda, con la imagen de Bin Laden o al-Zawahiri en posición estática, con unos discursos doctrinales interminables, aburridos. Bueno, pues frente a eso, Daesh engancha y Daesh atrapa a la audiencia. Con esta estrategia propagandística o esta estrategia de comunicación centralizada, Daesh persigue distintas funciones. En primer lugar, orienta, señala de manera clara y específica quién es el enemigo a combatir, cómo hay que lucharle, en qué momento, bajo qué circunstancias, de tal manera que señala a sus seguidores los objetivos a corto, medio y largo plazo. A su vez reivindica las distintas acciones y se atribuye los beneficios y los resultados de estas organizaciones, de estas acciones, cohesiona, ayuda a generar ese sentimiento identitario de pertenencia que tanto necesita para cumplir sus funciones, motiva, exalta la yihad global, anima a sus defensores a que participen en la misma a través de acciones violentas, muestra ejemplos, muestra referentes a seguir. Igualmente legitima, justifica el uso de la violencia, otorga razonamientos jurídicos de tal manera que su población de referencia vea que su actividad o que su posible acción en favor de la organización está justificada, que está haciendo bien doctrinalmente de acuerdo con su interpretación radical del Islam. Y también una faceta muy importante es la intimidación, porque no olvidemos que la propaganda también es un canal de comunicación con sus enemigos. El terrorismo de esta manera sirve para amedrentar, asustar a la población y de esa manera, como efecto contrario, va generando ese sentimiento de victoria y de potencia de la organización sobre sus países objetivos. Entonces, como decíamos, la estrategia propagandística sigue el mismo principio de dirección o ejecución centralizada y de ejecución descentralizada. ¿Cómo se hace eso? Las estructuras centrales de la organización generan el mensaje que quieren transmitir de acuerdo con estas finalidades que hemos visto en función de sus necesidades en ese momento determinado y luego esos mensajes son reenviados desde cuentas de personales de militantes y de activistas de Daesh previamente autorizados y estos los difunden, los multiplican y los adaptan a las respectivas audiencias a través de los distintos canales de difusión como Telegram, Twitter, Facebook, YouTube o WhatsApp.
De esta manera, estos activistas, estos simpatizantes que simplemente comparten, retuitean o difunden, trabajan, se ponen al servicio de Daesh a la hora de difundir estos mensajes, allí en cada país donde operen. Un ejemplo muy reciente de esta descentralización del proceso de comunicación, hace un par de 3 semanas, en enero, la publicación oficial de Daesh, la revista Al-Naba, indica el comienzo de una nueva campaña para la liberación de los presos terroristas que están detenidos en prisión. Esta alusión a los presos o este interés por los presos, por sus hermanos musulmanes no es nuevo, ya veremos cómo desde hace 3 años es uno de los elementos principales, uno de los fines principales para la organización. Pues insisto, en enero se reactiva una campaña bajo el lema "Nos hemos olvidado", para que no se olviden de sus hermanos. Se empiezan a mostrar acciones exitosas de liberaciones, de asaltos a prisiones, de asesinatos y en ese contexto principalmente dirigido a Siria e Irak. En este punto, estos mensajes, esta campaña, "Nos hemos olvidado", se traslada, se adapta a la audiencia española y encontramos en canales afines a Daesh una adaptación de esta misma. Encontramos mensajes llamando a la liberación de los presos musulmanes que están detenidos en España. Y esta campaña en España va acompañada de mensajes de amenaza, de señalamientos a jueces, policías, investigadores por haber detenido o por esa actividad contraterrorista desarrollada contra los miembros de Daesh. Dejamos la actividad propagandística, nos centramos ahora en la estrategia operativa y aquí también vamos a distinguir la estrategia que desarrolla, la estrategia pensada para zona de conflicto y en el exterior de dichas zonas de conflicto. En zona de conflicto voy a referirme simplemente a las 5 etapas que la propia organización ha publicitado innumerables veces en su propaganda oficial. Habla de 5 estadios. En primer lugar, la IRDA o la incorporación de combatientes a las filas de la organización. Una vez allí se agruparán en torno a Daesh, actuarán en su beneficio, formarán, ya no serán nacionales belgas, españoles o franceses, ya serán miembros de esa UMA o comunidad. Y una vez que estén allí, se pasará a la fase de desestabilización del enemigo mediante acciones ofensivas, que serán terroristas, insurgentes o de ejército convencional, pues en función de la capacidad que tenga Daesh y de la situación en un momento determinado y en una zona concreta. Fuera de conflicto, también, ¿qué nos encontramos? Con una estrategia desarrollada de manera centralizada y con una estrategia desarrollada de manera descentralizada. Pasamos a verla a continuación. La estrategia ejecutada de manera centralizada básicamente se basa en el empleo de células o estructuras dependientes de Daesh enviadas por Daesh desde zona de conflicto para perpetrar estas acciones de alto impacto. Hablamos de células formadas por individuos con experiencia en combate, entrenados, con unos objetivos muy definidos, previamente planificados, en las que hablamos de células en las que habrá organización, reparto de funciones, planificación y que en muchos casos contarán con el apoyo de los seguidores o de estructuras locales de Daesh allí donde estén. Lo habitual será una mezcla, una combinación de gente desplazada enviada por Daesh desde zona de conflicto con células locales que les prestarán ese apoyo logístico o material. Los atentados de París de 2015, de noviembre de 2015, los atentados de Bruselas del 2016 vinculados con los de París, pues pusieron de manifiesto la capacidad de Daesh de actuar en Europa, pues caracterizada por una disposición de recursos humanos dispuestos para el suicidio, la disposición de artefactos explosivos, la existencia de una coordinación necesaria para perpetrar ataques simultáneos y sucesivos y la elección de escenarios de gran letalidad. Si antes hablábamos de esta ejecución centralizada, aquí vamos a hablar en esta diapositiva de descentralización. Aquí ya no hablamos de células enviadas o dirigidas por Daesh.
Daesh, nos encontramos ahora con un momento... Daesh lo que está haciendo ahora es influir. Influye inspirando, influye motivando, llamando a la acción, generando la necesidad de atacar, facilitando herramientas, diciendo cuándo y en qué momento actuar. Y todo esto lo hace a través de su propaganda. Por eso, cuanto más estudiemos la propaganda, en mejores condiciones nos encontraremos para prevenir o reducir esos niveles de riesgos. Es cierto que podrán existir en determinados casos comunicación entre las estructuras centrales de Daesh y estos llamados lobos solitarios o terroristas autónomos o células autónomas. Pero lo que caracteriza a este vector de amenaza es que su intención terrorista es consecuencia directa de la motivación de la propaganda yihadista y de la interiorización a través de esa propaganda de los objetivos y del modus operandi que persigue Daesh. Tras los atentados de Bataclan y del aeropuerto de Bruselas, se argumentó, era habitual argumentar que se había sobredimensionado la amenaza del terrorismo individual y que la verdadera amenaza para Occidente pues, procedía de estos comandos operativos estructurados y preparados que mandaba Daesh hacia Europa. Y las acciones terroristas eran hasta entonces, las individuales, perdón, eran vistas hasta ahora, bueno, pues como residuales, anecdóticas y en gran medida ejecutadas por individuos perturbados o desequilibrados. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado tristemente que no es así. Nos encontramos con ataques como el de Niza, el del 14 de julio, o como el de Berlín en el 2016, con gran número de acciones, 87 muertos, 12 muertos, además con un goteo constante y un desgaste enorme de cara a la sensación de seguridad de la opinión pública. Entonces, no podemos desdeñar en absoluto este vector de amenaza. Actualmente, la estrategia de Daesh y de Al-Qaeda en Occidente está centrada en la activación de sus seguidores para la comisión de acciones terroristas en su lugar de residencia, de acuerdo con sus capacidades, pero no podemos obviar que se mantiene la amenaza, se mantiene vigente la intención de Daesh para perpetrar una acción de envergadura en Europa, para la cual pues, podría aprovecharse tanto de los retornados, de esos combatientes terroristas extranjeros retornados de zonas de conflicto, principalmente del escenario sirio-iraquí, y en miembros procedentes de las distintas provincias o directorios remotos de la organización, de las distintas filiales adscritas ideológicamente a la organización. Además, en consonancia se ha mejorado la coordinación y la colaboración internacional. Se mantiene una muy importante representación de la Comisaría General de Información de Policía Nacional en organismos internacionales como Interpol, Europol, SITCEN, Eurojust o Frontex, y a su vez se ha incrementado la colaboración con terceros países donde se asientan importantes redes de captación y envío o que sean países claves en el tránsito de los ciudadanos que pretendan entrar o salir de esas zonas de conflicto. Y se ha demostrado altamente eficaz esta colaboración internacional. El conocimiento integrado derivado de la inteligencia operativa y estratégica ha permitido además la adopción de medidas encaminadas a la reducción del riesgo. Por ejemplo, la monitorización de la población más vulnerable a la radicalización que pudiera ser víctima o susceptibles de ser captadas o reclutadas por una organización o grupo terrorista, el reforzamiento de la seguridad o la intensificación de la presencia policial en aquellos activos o eventos en contextos determinados que soportan mayor nivel de amenaza, o el incremento de controles en fronteras en momentos puntuales según el contexto. Si hasta ahora hablábamos de las medidas preventivas, no podemos olvidarnos tampoco de la respuesta policial reactiva, ¿no? De las operaciones practicadas en 2020 y en 2021 por Policía Nacional, pues podemos constatar determinados elementos de interés. En primer lugar, que España sigue siendo potencial objetivo yihadista, tal como demuestra la desarticulación temprana de estructuras en nuestro territorio con intención concreta y con capacidad humana y material para cometer acciones terroristas en nuestro país. ¿Qué más ha constatado? La existencia de redes logísticas, de redes de apoyo logístico en sus distintas variantes, principalmente en el ámbito de la financiación y de la captación de nuevos miembros para la organización.
La importancia de la yihad mediática y de la actividad propagandística en estos procesos de radicalización violenta. No hablamos de teoría, hablamos de constatación directa de cómo la propaganda o la exposición continua bajo ciertas circunstancias al mensaje yihadista acaba afectando y acaba culminando con procesos de radicalización violenta, y en muchos casos también se acaba dando el salto a un activismo en favor de Daesh en sus distintos aspectos. También hemos visto la existencia de una bolsa de individuos susceptibles de dar respuesta de manera autónoma a los llamamientos a la acción que viene reiterando Daesh para atentar en los territorios considerados enemigos. Tenemos aquí en pantalla un caso muy concreto, reciente, del día de Navidad, de una persona que circulaba por la vía pública con un machete y pudo ser neutralizado y detenido. Pero la constatación de que el mensaje llega y el mensaje cala es evidente. Igualmente, otra de las circunstancias apreciables es la amenaza que supone para nuestro país la existencia de combatientes terroristas extranjeros y de su potencial regreso. Existe casuística de la utilización de las vías de la inmigración ilegal de miembros de Daesh que habían estado integrados en las filas de organización en Siria y en Irak. De manera más reciente, el 9 de enero, Policía Nacional detuvo en Barcelona a un individuo conceptuado como combatiente terrorista extranjero que habría llegado de forma clandestina a las costas de Almería junto a otros detenidos en esa operación. Insisto, se constata nuevamente el riesgo de desplazamientos de operativos vinculados a Daesh o del regreso de combatientes terroristas extranjeros y sus familias desde el escenario sirio-iraquí, mediante el empleo de las redes de migración ilegal o la falsificación documental para acceder a territorio nacional. Ya para concluir, pues quería señalar que durante el año 2020 las operaciones contraterroristas que realizó la Comisaría General de Información fueron 15 operaciones, 27 detenidos contra estructuras individuales o grupales vinculadas con Daesh. Y de ahí la importancia de esta desarticulación temprana. Hasta la fecha, el 60% desde el año 2017 hasta la fecha, el 67% de las operaciones desarrolladas en nuestro país contra estructuras yihadistas han sido realizadas por Policía Nacional y bueno, seguimos trabajando, seguimos monitorizando, seguimos pendientes, seguimos estudiando el fenómeno yihadista de cara a evitar siempre ese potencial atentado terrorista. Gracias, Marta, por tu intervención, muy interesante en ese aspecto de repaso y análisis de España como objetivo del Daesh, como ha sido analizando en relación a los retornados, a los yihadistas que evidentemente están volviendo a Europa y a España y que puede ser evidentemente un claro objetivo para España, todos esos retornados. Y como evidentemente desde no solo la parte policial, sino también de inteligencia y judicial hay que hacer un seguimiento a todos esos perfiles que puedan estar llegando a Europa y evidentemente España como tal por esos más de 230 yihadistas españoles que fueron a combatir al Daesh. También con ese repaso que has hecho de redes sociales, la revista Inspire, David, Rufilla, Risalá, Rumilla y otras revistas vinculadas al Daesh. Y evidentemente, pues cómo ellos han estado utilizando las redes sociales y la propaganda con ciertos aspectos hollywoodianos que bueno, pues han hecho pues, que miles de yihadistas se hayan alistado al ISIS de muchas partes del mundo. Recordemos que la inteligencia egipcia barajaba una cifra de más de 200.000 los combatientes del ISIS en el conflicto en Siria, con lo cual debemos estar alerta evidentemente a todos esos posibles retornados que salgan de las presiones sirias y vayan a parar a Europa o bien se desplacen a otros conflictos como el de Libia y desde Libia lleguen a nuestras costas. Del teniente coronel Ignacio Moreno, que nos va a hablar sobre la amenaza del terrorismo en el Mediterráneo Oriental. El teniente coronel de Infantería de Marina, Ignacio Moreno, es miembro de la sección de inteligencia de la Armada, del cuartel general de la Armada, cargos desempeñados anteriormente como jefe de sección de operaciones y seguridad en la agrupación de Infantería de Marina de Madrid, sección de motivación, sección de reclutamiento, integración, cuartel general de la Armada, jefe de compañía en Mar Océano, Guardia Real, profesor jefe de sección departamental de zapadores de Escuela de Infantería de Marina, general Albacete Fuster, jefe de compañía mecanizada de fusiles en el batallón de desembarco mecanizado Brigada de Infantería de Marina, jefe de sección agrupación de Canarias de Infantería de Marina, experto en dirección y gestión de seguridad, posee entre otros el curso superior de inteligencia y seguridad,
Posee también las siguientes distinciones: medalla artículo 5 OTAN de la ESFOR, medalla de Naciones Unidas de la MINUSTAT, la medalla EUFORT Altea, Cruz del Mérito Civil, Cruz de San Hermenegildo y la Cruz del Mérito Naval. Tal vez de lo mejor es que veamos, en el caso concreto del Estado Islámico y en Siria, la foto fija inicial, la foto fija inicial, no miento, la foto en la cual la evolución del Daesh conllevó una mayor posesión de territorio entre 2014 y 2015, donde en 2015 llegó a tener nuevas ganancias, pero empezó a tener ya pérdidas, y vemos que realmente nunca consiguió esa salida al mar, entre otras cosas por lo que ya expuso antes el general Esteban, la participación o la aparición de Rusia en este conflicto. Ese punto es bastante importante porque, entre otras cosas, para suponer realmente una amenaza terrorista en el mar se requiere una serie de infraestructuras, una capacidad de organización en la cual, bueno, entre otras cosas, evidentemente esa salida al mar es bastante necesaria, o tener una serie de apoyos que te permitan esa salida al mar. Si miramos de una manera retrospectiva lo que es la aparición del Daesh, teniendo en cuenta esa amenaza terrorista en el mar, realmente estos son los grupos yihadistas que habían actuado, que habían mostrado su intención. Nos encontrábamos, bueno, por un lado Al-Qaeda en la península arábiga, posiblemente el que más acciones ha llevado, más éxito ha tenido. La amenaza de esta filial de Al-Qaeda se incrementó notablemente, sobre todo con el conflicto de Yemen. Bueno, debido a que, entre otras cosas, como puede verse en este pequeño plano, controlaba zonas portuarias. Ahí podemos ver en azul, sobre todo en el año 2015, donde se producían realmente los ataques de AQAP, de Al-Qaeda en la península arábiga, AQAP por sus siglas en inglés, y en naranja vemos en 2019, con lo cual realmente la aparición de la coalición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo Pérsico tuvo una serie de éxitos y consiguió empujar también no solamente a los hutíes, sino dar un poco de seguridad a la zona, que es bastante importante para estos países del Golfo Pérsico. Por otro lado, tenemos Al-Shabaab, la filial de Al-Qaeda en Somalia, en el Cuerno de África. Este grupo, bastante notable en la zona, actúa sobre todo en un estado fallido, en el cual, bueno, se mueve con bastante libertad y siempre ha manifestado esa intención de poder atacar a buques de guerra que patrullan en el Índico. La realidad es que, bueno, muestra esa intención, pero esa capacidad no la ha llegado a tener. Es una zona un poco más difícil, a lo mejor, bueno, es una zona de choke points, es una zona donde no hay un tráfico marítimo, por así decirlo, muy denso, y el que hay, además, pasa a una distancia de costa en la cual necesitas una serie de apoyos para poder actuar contra ellos. Al-Shabaab es bastante beligerante y bastante activa en la zona de Somalia, y la verdad es que de momento se ha quedado todo en intenciones. Y por último, previo a ese Estado Islámico, tenemos los grupos yihadíes egipcios, que ya incluso en 2014 llegaron a perpetrar un atentado contra un buque chino en el canal de Suez, aunque no produjeron daños realmente serios. En este caso, en concreto, además, es un objetivo estratégico bastante importante y en el cual se pusieron bastante los puntos de mira. Si pasamos ya a los ataques del Estado Islámico en sí, que hayan tenido relación con el mar, nos podemos remitir también a Libia, a la aparición del Estado Islámico en Libia. Nos tenemos que ir ya prácticamente a 2016. Aunque es verdad que en el 2014 hubo un grupo armado dentro del conflicto de Libia que atacó terminales costeras en la zona concreta de Essider y Ras Lanud, más o menos a unos 150 kilómetros al este de Bengasi, al oeste de Bengasi. Lo cierto es que, bueno, se consiguió hacer daños que ocasionaron unas pérdidas millonarias en esos depósitos, y esos ataques fueron lanzados con embarcaciones que posiblemente salieron de la zona de Sirte,
y que bueno, mostraron realmente el daño que se puede producir en una serie de ataques irregulares. En 2016, ya teniendo el Estado Islámico establecido en la zona de Sirte, una zona bastante amplia, empieza a querer actuar, de hecho, en la zona que controla, con zonas portuarias, empieza a modificar pequeñas embarcaciones neumáticas de 10 metros de eslora aproximadamente para realizar o llevar a cabo actividades parecidas al ataque de Amanecer Libio en la zona de Ras Lanub, y intentó, de hecho, atacar en Zuetina, que está aproximadamente a 90 kilómetros al sur de Bengasi, pero la realidad es que ese ataque fue repelido por las propias guardias de las instalaciones petrolíferas, que son soportadas por el NOC, que es ese organismo que controla prácticamente el petróleo, a pesar de las diferentes guerras que se han producido ahí en Libia. En esta zona, la verdad que creó bastante preocupación tanto a países del sur de Europa como a organizaciones como es la OTAN o la Unión Europea, entre otras cosas porque controlaba una zona próxima a Jaragua donde había unos puertos naturales en los cuales no se podría a lo mejor detectar la aparición de embarcaciones. Lo cierto es que esa amenaza no podría nunca extenderse más allá de 70 millas, teniendo en cuenta que bueno, podrían salir desde puertos naturales, pero no tendrían apoyo en alta mar. Posteriormente, bueno, con la acción sobre todo de la facción de Khalifa Haftar en Libia, realmente se consiguió reducir esa presencia del Daesh en el área de Sirte, y ha habido algún suceso dentro del conflicto de Yemen por parte de los hutis, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que este tipo de grupos terroristas realmente actúan con el apoyo, o supuestamente con el apoyo de un Estado, como puede ser Irán, que realmente es el que puede dar soporte, conocimiento y aparte los medios necesarios bastante costosos para llevar a cabo este tipo de actividades. En la zona del estrecho de Bab el-Mandeb, en el Golfo Pérsico, como es el caso de lo que sucedió en este HSV, que era para transporte de personal de Emiratos Árabes, suele ser bastante frecuente, bueno, bastante frecuente. La alerta es bastante alta, no tanto como lo fue concretamente en el 2016, que es cuando se produjeron estos ataques, no tanto ahora los ataques son más a tierra con misiles y concretamente hacia Arabia Saudí, pero esa amenaza sí se ha tenido en consideración por todos los medios que transitan por esa zona, que ha implicado elevar por supuesto, el nivel de alerta. En el caso de capacidades de ataque a buques desde el mar, tenemos muchas otras posibilidades. Los ejemplos más recientes que tenemos, aparte de los que hemos mencionado en Libia, en las instalaciones petrolíferas, tenemos ataques con embarcaciones que se han llevado a cabo. Bueno, podemos remontarnos también mucho más a lo que hizo Al-Qaeda en Adén contra el US Cole, contra un destructor americano, donde le produjo bastantes daños y bastantes muertos. Fue el primer atentado fuerte de Al-Qaeda contra Estados Unidos en el año 2000. Pero más adelante hemos seguido teniendo una serie de acciones que, aunque son elaboradas por los hutis, sí son actividades irregulares que pueden tenerse en cuenta a la hora de considerar la amenaza terrorista desde el mar. Sí es verdad que en esa zona se llevan de una manera bastante sofisticada, como he dicho, porque en muchos casos hay el apoyo de un Estado. En la imagen que vemos el helicóptero, por ejemplo, fue con una embarcación no tripulada, dirigida remotamente contra una fragata saudí. Y bueno, nos hace una idea. Hay que tener en cuenta que todas estas tecnologías con el tiempo pueden convertirse en amenazas en un futuro.
El caso de migrantes. En el caso de migrantes es más complejo realmente porque, aunque es una cuestión de oportunidad, no podemos perder de vista la exfiltración que se está haciendo de los excombatientes del Estado Islámico a través de los canales de migración. Y que en muchos casos se hace con... hay áreas donde, por ejemplo, donde actúa la operación o donde actuaba la operación Irini en el área de Libia, o sea, hay buques navales en los cuales se produciría un impacto bastante gordo. Pero en este caso, la verdad es que se considera menos probable. Y un aspecto que se ha tenido también en cuenta, que ha habido este tipo de actividades también en el Golfo Pérsico, es el caso de buceadores. Con buceadores, la verdad es que se descarta por diferentes motivos. Realmente, con equipos autónomos es prácticamente muy difícil, es muy complejo, requiere muchísima experiencia, requiere un material en el cual además el mantenimiento es bastante importante y es bastante peligroso los equipos de circuito cerrado para poder llevar sobre todo material pesado que pueda producir cualquier tipo de daño serio a un buque. Y otro tipo de submarinistas, realmente los objetivos navales fondeados podrían tenerse en consideración, pero la cantidad de explosivo que podrían transportar sería tan pequeña que no se estima que pudiesen producir un daño significativo. Y bueno, pues no se tiene realmente en consideración este tipo de amenaza. Este tipo de amenaza realmente donde se puede aplicar es en zonas de fondeaderos, salvo con gran experiencia. Se ha llegado a plasmar, aunque no se sabe si ha sido un grupo terrorista, nadie lo ha reivindicado, en fondeaderos de Emiratos Árabes este tipo de ataques. Los daños que se producen al final tampoco, o sea, son daños serios en el barco, pero que bueno, no han sido el impacto no ha sido tan grande como para afectar fuertemente. Bueno, entonces, ¿qué debemos tener en consideración realmente para saber si de una manera prospectiva podría realizarse o no este tipo de ataques? Viendo un poco lo que hemos explicado anteriormente y teniendo en cuenta el triángulo del terrorismo en el mar, muy parecido al triángulo de piratería, ¿no? Hay esos tres lados que son la intención, la oportunidad y la capacidad. La intención en estos grupos evidentemente está en verde siempre, a pesar de que, como hemos dicho, las estrategias del Estado Islámico y las de Al-Qaeda no coinciden, pero uno tiene una voluntad más dirigida concretamente a un tipo de ataques de este tipo y el otro, pues, por supuesto, siempre que pueda realizarlo, lo realizará cuando tenga oportunidad. La voluntad o deseo de llevar a cabo realmente estos ataques terroristas por necesidad, creencia o convicción. Por otro lado, tenemos la oportunidad, que es la disponibilidad de blancos, concretamente, o la carencia de acciones preventivas para proteger este tipo de blancos. Esa oportunidad realmente es difícil encontrarla, como hemos dicho, casi todos los buques que operan en estas zonas utilizan unas BMPs, unas prácticas que realmente dificultan que se pueda llevar a cabo este tipo de acciones. Y por último, la capacidad. La capacidad, sobre todo en el caso del Estado Islámico, sí que lo ponemos en rojo porque consideramos que no la tienen. No la tienen, hemos dicho que puede tener un criterio de oportunidad, algo muy, muy concreto y que surja, pero que tampoco tendría un impacto bastante elevado. Necesitan apoyo, necesitan organización. Para llevarlo a cabo en alta mar prácticamente necesitan que ese apoyo se materialice también en alta mar, el tener buques nodriza para poder llevar a cabo este tipo de actividades. En la zona de los choke points tienen que actuar desde zonas realmente ocultas para producir un impacto bastante fuerte. Los medios, o sea, no solamente una embarcación, la cantidad de explosivo que tienen que llevar, la manera en la que tiene que ejecutarse ese tipo de actividades. Podemos remitirnos a un ataque
que hubo, por ejemplo, contra un buque español, concretamente el Galicia Spirit, en la zona de Bab el-Mandeb también, donde se intentó realmente, no se sabe quién fue el que perpetró, no se sabe si fue Al-Qaeda, si fueron los hutis. Hay unas valoraciones que dicen que pudieron ser los hutis para tratar de llamar o desatascar el conflicto en un momento que se encontraban atascados en el año 2016. El ataque en concreto se intentó detonar justo en el momento de la mayor proximidad al gasero. El gasero además es un buque bastante sensible que la verdad que podía haber producido un daño bastante enorme. No fueron capaces de ejecutarlo de manera efectiva. Los daños que se produjeron en el Galicia Spirit fueron menores y prácticamente no hubo consecuencias. Así que ateniéndonos realmente al triángulo del terrorismo en el mar, no se estima ni a corto ni a medio plazo que el Estado Islámico pueda llevar a cabo acciones de gran envergadura, sobre todo, o de un impacto fuerte. Más allá de, como hemos mencionado anteriormente, que dentro de los grupos de migrantes haya alguien que vaya a actuar como un lobo solitario en su momento. Y si hacemos un poco más de prospectiva, sobre todo mirando ya no solo el Mediterráneo oriental, ¿no?, sino lo que es la amenaza en el mar, y viendo la evolución del Estado Islámico. Tenemos por un lado Turquía. Turquía, es cierto que ha habido una pequeña reactivación. En Turquía parece que había un status quo entre Turquía y el Estado Islámico, entre otras cosas posiblemente porque para Turquía realmente, para el Estado Islámico Turquía era muy importante para su financiación. Esto ha cambiado a finales de 2019. Se han empezado a producir arrestos por parte de unidades contraterroristas de Turquía, por parte de las fuerzas de seguridad en Turquía. Ha habido atentados del Estado Islámico que no los había habido desde el año 2016 contra unidades turcas, y eso que han estado desplegadas en áreas próximas todo el tiempo, y parece que está todo cambiando ligeramente. Turquía, hay una pequeña célula. Es cierto que el gobierno turco no considera una amenaza realmente al Estado Islámico, porque considera que la enorme cantidad de combatientes que ha podido tener realmente en la guerra, en el conflicto inicial del Estado Islámico en Siria y en Irak, considera que la mayoría de esos combatientes ha sido más bien una aventura que una enorme ideología. Y ellos son otros grupos, como son el PKK o, en el caso particular, además de Erdogan, pues la organización FETÖ, que es a la que considera que tomó parte en el intento de golpe de Estado, también en el año 2016. Con lo cual, Turquía, ¿por qué una amenaza en el mar? Pues por la enorme migración, además, porque es uno de los puntos ahora mismo de exfiltración de combatientes posiblemente más activo, y porque la zona en la que luego acceden a Occidente es un poco más permeable, y se hace también desde el mar, por el mar Egeo. O sea, que ese es un peligro que puede ser o que puede materializarse en esta zona del mar Egeo. Eso a medio o incluso largo plazo. Y ha aparecido, no ha aparecido, o sea, realmente tenemos por otro lado el Estado Islámico en África Central, en la provincia de África Central, que al principio era más activo en la zona concreta, en África Central, pero que se ha ido desplazando sobre todo hacia la zona de Mozambique. Y el año pasado se hicieron fuertes en una zona concreta, en Mocimboa da Praia, que es una zona de bastante interés. Además, es el canal de Mozambique, es una zona próxima a otra ruta de navegación importante entre Madagascar, concretamente, y Mozambique. En esta zona, el gobierno de Mozambique, además, no ha sido capaz de establecer el control, aunque dice que lo podrá conseguir, pero la realidad es que se han hecho fuertes, que se han empezado a apreciar ya pequeñas actividades terroristas contra
contra pequeñas embarcaciones en la zona, o intentos de ataque incluso a embarcaciones de recreo, y es cuestión de tiempo que se pueda extender, teniendo en cuenta que ya tienen el control a unas instalaciones portuarias, a unas zonas donde se puede además proporcionar ocultación para llevar a cabo este tipo de actividades contra aparte, en esa zona concretamente hay industria pesquera e industria petrolífera también. Con lo cual, es una zona a tener en consideración. No está relacionada, o sea, evidentemente no es el Mediterráneo, es una zona próxima a nosotros, pero es una zona en la que el Estado Islámico puede llevar a cabo este tipo de actividades y aprender de ello. Y además es una zona donde está creciendo. Hasta hace poco había muy poco. Estas son las estimaciones en las diferentes provincias en las cuales ahora está activo el Estado Islámico. Estos son estimaciones, no son cifras reales. Tenemos de los 7.000 a 14.000 que puedan haber ahora mismo entre Irak y Siria. Y en este caso en ISCAP hablábamos de una pequeña cantidad, pero que se está acercando a los posibles 1.000 combatientes ya en el área. Digamos, ha aportado nuevos conocimientos a esas capacidades de ataque a los buques desde el mar, en esa amenaza del terrorismo yihadista que podamos tener en el Mediterráneo Oriental, bien desde las costas de Libia o bien desde estas otras zonas que puedan tener acceso a los grupos yihadistas, bien como esa capacidad naval del Estado Islámico que hemos ido analizando en esta intervención del teniente coronel, desde Libia hasta Turquía, con esos ataques a las instalaciones petrolíferas, al tráfico marítimo, ¿no? Y que podamos tener en el futuro el objetivo puesto en evitar ese tipo de posibles atentados, a falta de que quizá ahora en ese momento los grupos yihadistas, en este caso el Estado Islámico, no pueda tener esa capacidad naval de poder llevar a cabo ataques contra las líneas del tráfico marítimo en el Mediterráneo, pero debemos estar siempre alerta ante estas posibilidades, sobre todo también viendo que en la parte de Libia y en Siria bajo el control de los yihadistas pues puedan tener acceso a ese arsenal del ejército de Gaddafi que pues, podrían llevar a cabo esas posibles acciones. Muchas gracias, teniente coronel, por esa importante e interesante detallada exposición sobre la amenaza del terrorismo en el Mediterráneo. Y para finalizar este workshop de análisis del terrorismo y del análisis de la geopolítica de la guerra en Siria, vamos a pasar al último de nuestros ponentes, a Shimshon Zamir. Shimshon, nacido en Buenos Aires, en Argentina, en el año 1952, ciudadano israelí desde el año 72, sirvió en el ejército durante casi 30 años en el área de inteligencia, graduado en sociología, escribe desde hace 15 años una columna semanal bajo el título Israel más allá de las noticias, en el escenario periodista digital, y Shimshon nos hablará sobre Israel frente al terrorismo. Ante las autoridades de los países mismos, no se puede afectar la soberanía de esos países, pero también tratando de ayudar a las comunidades a organizarse mejor a nivel de seguridad. Paso de allí al segundo tema, que es el Medio Oriente. El Medio Oriente, por supuesto, no, todavía no. Bueno, un segundito. En el Medio Oriente, por supuesto, hay 25 países árabes, hay 450 millones de árabes más o menos cerca de Israel y muchos, varios millones alrededor de Israel. Y si bien la situación se está normalizando un poco con los países árabes, existe la posibilidad de que en países determinados del Medio Oriente, y no se puede nombrar a Siria, al Líbano, un poco a gente de Jordania, en Irán, por supuesto, que hagan cosas contra Israel. El tercer tema es el tema de los territorios ocupados y sobre él, los territorios ocupados, en forma natural, hablaré bastante. Y por último está también Israel. Es decir, Israel tiene que preocuparse también de lo que pasa en Israel. Ahora, si está dispuesto a pasar, muy bien. Entonces, digamos así, puntos de referencia en el mundo. Dijimos, peligro para las comunidades judías, especialmente en los momentos en que hay festividades judías, en las cuales hay grandes concentraciones y como consecuencia existe la posibilidad de que haya ataques contra ellos. Además, existen países no musulmanes en los cuales hay grandes comunidades musulmanes.
también en Sudamérica, y también en Europa. En esos lugares a esos lugares llegan todo tipo de israelíes, desde empresarios por cuestiones económicas, delegaciones futbolísticas, deportivas, y también turistas. ¿Quién no vio en algún momento turistas israelíes paseando? Como la cercanía a Israel es bastante hostil, entonces la gente sale a pasear lejos, desde China a la India y hasta Tierra del Fuego. Ahora, en esos lugares donde existen comunidades musulmanas, existe la posibilidad de que haya alguien o grupos que traten de hacer alguna actividad contra los israelíes, y entonces hay quien se fija, y eso es el papel de lo que se llama el Mossad, el tan conocido Mossad en el mundo, también de prestar atención a qué es lo que sucede con actividades musulmanas de acento extremista que pueden repercutir en la seguridad de los israelíes. Además, hay países no musulmanes a los cuales llegan personas musulmanes de países musulmanes que Israel sabe que son gente terrorista, y entonces es importante también saber con qué gente, con qué grupos, con qué asociaciones esa gente toma contacto en sus visitas. Por último, existen grupos extremistas en países no musulmanes, grupos de extrema izquierda muchas veces que tienen discusiones ideológicas con Israel y que pueden llegar a tener contacto con personas con personas musulmanas que entran a esos países. Por último, no se puede impedir que los musulmanes hagan lo que se llama beneficencia interna entre sus comunidades, pero sí existe muchas veces la posibilidad de que parte de esa beneficencia se convierta en movimientos financieros que apoyan al terrorismo. Y eso también es importante, saber quiénes son esos movimientos y saber con quiénes se comunican en los países que le interesan a Israel. Israel, por circunstancias de guerra, ocupó territorios que pertenecían a Siria, que pertenecían a Egipto, que pertenecían a Jordania, y parte de ellos fue devuelto también a Jordania, fue devuelto por supuesto a Egipto. Con Siria todavía hay un tema que se llama los Montes del Golán, pero ahí hay muy poca población. A diferencia de ello, en los territorios ocupados existen entre Gaza, que Israel también devolvió, pero que tiene mucha importancia para Israel, hay 2 millones, a lo mejor un poco más de 2 millones de personas, y otros 2,5 millones más o menos en la Cisjordania. Ahí ya el Mossad ya deja de tener función, o casi deja de tener función. Quien tiene más función es lo que se llama los servicios israelíes, algo que quien haya escuchado puede decir que se llama la Shin Bet, se dice en Israel, y que tiene desplegada gente que tiene que estudiar. El estudio es importantísimo, porque no sé hasta qué punto ustedes saben, pero muchas veces la composición de la población es que en una ciudad determinada puede haber, a lo mejor en una ciudad mediana, puede haber a lo mejor 5 grandes familias. Y esas familias no siempre se llevan bien entre ellas, muchas veces no se llevan bien entre ellas, y entonces hay quienes son más enemigos de Israel, hay quienes son menos enemigos de Israel, y eso hay que estudiarlo y ver hasta qué punto esas diferencias pueden llegar a ayudar al trabajo que hace la fuerza militar y los servicios israelíes. Por supuesto que esos grupos tienden a ser grupos en los cuales la ideología, por cuestiones jerárquicas y culturales, la ideología tiende a ser que toda una familia, que a lo mejor puede ser 5.000 personas o 10.000 personas, la jamula, lo que se denomina, vota a favor de un partido y no vota a favor de otro partido. Pero dentro de ese grupo hay toda una serie de corrientes ideológicas
y hay corrientes ideológicas más atenuadas, y hay corrientes ideológicas más extremistas, y dentro de esas corrientes hay también individuos que son extremistas y que hay que tratar de individualizar, saber quiénes son, y hay que ver quién, es importante también estudiar quiénes son la gente que tiene relación. Es decir, no es lo mismo un chico de 18 años que una persona de 35, y que tiene familia, que tiene hijos, que tiene padres mayores. Es decir, hay que estudiar, y así, en la misma forma que hay que estudiar quiénes son los familiares de las personas extremistas, también hay que identificar quiénes son las personas que están en contacto con esas personas y que mañana pueden ser ellas las personas influidas por esos extremistas. De esa misma forma, hay veces que hay que neutralizar a esos factores extremistas. Neutralizar no significa directamente que hay que matar, pero puede ponérselos en prisión, puede empujárselos a alejarse del país, todo tipo de actividades que van destinadas a neutralizar el tema. En la misma forma, hay que tratar de ayudar a la gente que son factores más atenuados, es decir, para evitar que gente se deslice hacia el extremismo, hay que tratar de ayudar. A veces se trata de una ruta que sale del pueblo a la ciudad, a la ruta principal, a la autopista. A veces se puede tratar de lugares de trabajo. No sé si ustedes saben, pero a pesar de lo que se denomina guerra entre Israel y Palestina, 120.000 personas más o menos trabajan diariamente en Israel y cruzan desde la Cisjordania a Israel. Ahora, por supuesto que hay mucha competencia quién recibe esos permisos para entrar, y tiene que ser gente que no tiene características extremistas. Y por eso es importante ayudar a tal persona o a otra persona para asegurarse que esa persona esté dentro de los factores más atenuados. Si puede cambiar. Bueno, como dije, hay que buscar formas distintas de cooperación con la población local y el uso de esa cooperación a favor de intereses políticos y militares israelíes. Es evidente que Israel tiene su política, sabe qué es lo que tiene que hacer, y presten atención que yo espero que lo logro también, trato de no meterme en cuestiones políticas del conflicto, simplemente explico cuáles son los intereses israelíes. Israel tiene interés de que haya tranquilidad en Israel, y eso lo hablaremos también a continuación, para la población israelí que está en los territorios. Para eso hay muchas veces que ayudarse por la gente más moderada, pero también hay que protegernos. Una persona que es sospechosa de ayudar a Israel, muchas veces físicamente puede llegar incluso a ser asesinado o perseguido, y en Israel mismo hay familias de personas que ayudaron a Israel en su momento, por tal o cual motivo, y que viven en Israel, como todos los ciudadanos israelíes, pero están protegidos de que no los ataquen los extremistas. Por supuesto que es sabido que el gobierno palestino en definitiva, es un gobierno constituido por personas que en su época fueron terroristas. Eso no es nuevo, sucede en muchos países. Perdón. Sucede en muchos países y existe todo tipo de relaciones. Es decir, por ejemplo, el gobierno palestino paga sueldo a presos terroristas. Eso es algo público, pero existen también todo tipo de pagos que son hechos, o todo tipo de contactos que son hechos a nivel subterráneo. Y es necesario también ver las relaciones que existen, así como dijeron antes sobre el Qaeda, sobre Daesh, el tipo de relaciones entre la dirección terrorista y las células terroristas. Es decir, las células son subterráneas,
y ver cómo son las relaciones entre esa gente y tratar de cortar esas relaciones para que las células no estén dirigidas por algo central y no se conviertan en algo más organizado. Y por supuesto las relaciones entre los terroristas y sus familias. Cada terrorista, también si es un joven de 20 años y también si es una persona de 35 años, tiene padres, tiene hijos, tiene esposa. Y es necesario estudiar esos temas porque esos temas pueden llegar a encontrar dónde la persona está, si está siendo buscada. Si puede pasar. Por supuesto que el ejército como ejército tiene necesidades, eso sucede en todos los lugares. Más en un lugar en el cual la concentración de la población es tan grande, pero tan grande, que no es posible, no es un desierto que se vea gente desde lejos caminando, sino pueden vivir en un mismo lugar, pueden vivir 500, 800 personas, y eso hace que sea necesaria mucha tecnología. No hablemos ya de aparatos, de todo tipo de drones. Se necesita dinero, pero también se necesita gente que sepa preparación efectiva de la fuerza humana, es decir, de los soldados. ¿Qué no se bloquea a las personas que replican esa propaganda, aunque lo hagan como denuncia de hecho, con esa ayuda a la propaganda, ¿no? ¿Por qué no se lleva a cabo algún tipo de acción para frenar esa propaganda en redes? Gracias por el interés, Patricia. En primer lugar, se bloquea. Existe una acción decidida de Europol, materializada por todos los Estados miembros, para un bloqueo y una eliminación de contenidos no de manera inmediata, pero de manera muy rápida en la red en cuanto son detectados. Otra cosa es, de todas formas, aprovecho para explayarme, o a llamar también a la concienciación de los propios ciudadanos. ¿Cuántas veces hemos visto en redes sociales en perfiles totalmente ajenos a un perfilado yihadista, que se comparten imágenes de atentados, imágenes de acciones terroristas, y ahí lo que estamos haciendo es un favor a las organizaciones terroristas? Tengo en mente el último atentado de Viena en noviembre del pasado año, cuando las propias autoridades austríacas tuvieron que pedir por favor a sus ciudadanos que dejaran de difundir ellos mismos esas imágenes del terrorista por las calles de Viena. Y de hecho luego Daesh se congratuló de qué bien, qué miedo pasó la sociedad, qué compungidos estuvieron y cómo lo demostraron con esa circulación. O sea que, bueno, aprovechaba también para hacer un poco ese brindis al sol, ¿no?, de autoconcienciación como ciudadanos, en este sentido. ¿Podemos afirmar que en el Sahel se está reproduciendo un escenario similar al de Siria? Teniente Coronel. Pues muchas gracias por la pregunta. Bueno, similar. Los ingredientes no son los mismos. Sahel y la parte de Siria tienen ingredientes muy diferenciados. Lo que es la franja del Sahel, y yo esto me estoy refiriendo a lo que yo expuse antes sobre la rivalidad entre hermanos musulmanes y wahabismo, chiismo y sunismo, en esa triple estructura de alianzas o de enfrentamientos. Bueno, pues eso no ocurre en el Sahel. En el Sahel prácticamente no hay chiíes en el norte de África, son inexistentes, por lo menos estadísticamente no los hay. El tema de hermanos musulmanes sí que existe en la parte de Libia ahora mismo, donde se está produciendo esa lucha además entre los partidarios de los hermanos musulmanes y los del general Khalifa Haftar, por ejemplo. Entonces el Sahel sí que tiene profusión de elementos yihadistas, como ya se ha hablado durante las conferencias, bastantes grupos, tanto en la zona de Mali como en Níger, Nigeria, Chad, sur de Argelia, Túnez, Libia, etcétera, pero los condicionantes no son los mismos que Siria. En Siria tenemos un componente étnico-religioso muchísimo más complicado que existe en el Sahel, donde ya he comentado que el chiismo no existe, el parte de hermanos musulmanes se encuentran más estacionados en países como Libia y algunas unidades que quieren crecer, como pueden ser en Marruecos o Argelia o Túnez y en Egipto, pero no es lo mismo. Óscar Gutiérrez, ¿hay algún proyecto de infraestructura de gas u otro combustible para Europa para no depender del gas ruso? Proyectos no, hay realmente una batalla geopolítica bastante importante en la cual Turquía es el centro de todo, relacionado precisamente también con el gas ruso. Tiene mucha relación la guerra que ha habido en Nagorno-Karabaj,
pero bueno, la verdad que es todo bastante complejo. Lo que está sucediendo en las aguas en disputa entre Turquía y Grecia, pero bueno, realmente, como digo, es bastante complejo. Los países del este de Europa tienen mucha dependencia del gas ruso, eso hay que tenerlo en cuenta. En el caso de España, no. España puede optar por Libia, puede optar por Argelia e incluso otras opciones con gas licuado que puedan venir hasta del Golfo de Guinea. No es el caso, pero bueno, es un asunto bastante complejo y además sí es importante a lo mejor desde el punto de vista de este workshop que se está tratando, es todas las prospecciones que se están llevando a cabo o que se quieren llevar a cabo en el Mediterráneo oriental, porque se han encontrado bastantes bolsas y que está generando conflictos de aguas en disputa, entre los cuales el más importante es el que ha pasado con el Horus Reis recientemente entre Turquía y Grecia. Por un lado, además, Francia apoyando fuertemente a Grecia y la Unión Europea poniéndose bastante firme, incluso ampliando las sanciones contra Turquía. Mateo Ruiz, para Simpson, le gustaría saber su opinión sobre la posibilidad de reagrupación del Estado Islámico en otros territorios fuera de Irak o de Siria, como el Sahel, y si desde allí se podría empezar otro nuevo califato. Sobre el tema del Estado Islámico o de Al-Qaeda, de quien sea. Sí existe la posibilidad si los dejan. Es decir, hace unos años quien vio los mapas que presentaron las otras personas, vieron que está el desierto de Siria, y en el desierto de Siria dominaba Daesh hasta hace cosa de unos años, y Daesh amenazó con entrar a Jordania. Y en Jordania no es necesario, a lo mejor lo explico, en Jordania hay unos 3 millones de palestinos que no son justamente no Daesh, y hay 1.200.000 iraquíes que son Daesh, y hay 1.100.000, algo así, sirios, todos refugiados, que también son Daesh en el principio y que simplemente se escaparon de Assad en Siria. Ellos podían haber sido una fuerza que construyera otro punto de posición del Daesh en el Medio Oriente. Sí, podían haberlo hecho. Lo que pasa es que para Israel, y por eso hablo ahora de Israel, para Israel ese tema es muy, muy, muy importante porque es la frontera oriental y la más larga, e Israel se preocupó de decir a quien tenía que decir a nivel internacional y a todo tipo de movimientos militares de que eso no le iba a ser permitido. Es decir, Israel salió en defensa de la monarquía jordana, país con el cual Israel tiene paz. No defensa militar porque no hubo necesidad de llegar a ello, pero le estaba claro a Daesh que no podía ubicarse en ese lugar porque hubiera sido ubicarse contra Israel. Eso en lo que respecta a la zona del Medio Oriente. Por supuesto que en África existe posibilidad porque los gobiernos centrales de África no son suficientemente centrales y existe posibilidad de que se ubiquen en determinados lugares. Yo pienso que el problema en ese caso no sería un problema con respecto a Israel, sería más con respecto a Libia o con respecto a los lugares donde hay intereses europeos también, de gas, de petróleo. Otro de los lugares, pero no quisiera meterme en cuestión política, es lo que sería el tema del reconocimiento americano al Sahara Occidental y la posibilidad de que en el Sahara Occidental haya grupos que se plieguen a Daesh o a las fuerzas que ya están en esa zona, en Mali, en todos esos lugares, para hacer un territorio liberado. Sí, existe la posibilidad, existe por supuesto la posibilidad, por supuesto que
la intención del anterior gobierno de Estados Unidos fue fortificar a las fuerzas de lo que los Estados Unidos consideran como más pro-occidentales, como el gobierno de Marruecos. Por eso reconocieron la soberanía del gobierno de Marruecos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias Primero quiero felicitar a todos los expositores, a todos, incluido al profesor de Cayal, por su moderación. O sea, el tema es el siguiente. Naciones Unidas acaba de poner sobre la mesa un manifiesto sobre la liberación de campos, o sea, tiene que cerrar determinados campos de refugiados. Esos campos de refugiados, sabido es que la mayoría son desplazados de guerra en algunos casos, pero tiene también elementos combatientes del yihadismo. ¿Cómo va a ser Europa para mantener el control de esos refugiados, que también hay, entre ellos, combatientes de la yihad, que son europeos? O sea, ¿qué es lo que tienen previsto? O sea, y las otras preguntas para diferentes partes del panel, para no ser tan extenso, las expuse en preguntas y respuestas. Si el ataque ha sido contra fuerzas bajo bandera ONU en la operación, pues la ONU evidentemente responderá como tiene costumbre con una resolución condenando los hechos, pero aparte de eso deberán aumentarse las medidas de seguridad, tanto coercitivas como preventivas. Porque si no aumentamos la seguridad, al final las resoluciones de poco sirven. Pues con esta intervención del teniente coronel Manuel González terminamos por hoy este workshop dedicado al análisis geopolítico del conflicto de Siria. Darle las gracias a todos los panelistas por sus excelentes intervenciones, por sus ponencias también presentadas, tanto al general Antonio Esteban como al teniente coronel Manuel González, al teniente coronel Ignacio Moreno, a la inspectora jefe del Cuerpo Nacional de Policía, a Marta Laguno, a Simson Zamir, por todas sus aportaciones y que nos han aportado un poco más de luz a toda esta situación del conflicto de Siria, ante la amenaza del terrorismo yihadista y de, evidentemente, cómo debemos pues actuar desde nuestros propios países para evitar principalmente el retorno de estos yihadistas y sobre todo también de cómo actuar a nivel del Mediterráneo, a nivel de los países en conflicto para acabar con esta lacra del terrorismo yihadista. Desde NISEC les damos las gracias a todos los asistentes que habéis estado tantas horas conectados siguiendo estas magistrales intervenciones de los panelistas y desde NISEC pues evidentemente estamos a vuestra disposición para seguir realizando más actividades y contar con todos vosotros. Un fuerte abrazo y muchas gracias y buenas noches.